Hola, muy buenos días. Esta semana vamos a abordar el tema de la filosofía de la educación y los proyectos de educación pública en México. Para ello, vamos a retomar algunas de las ideas que pudimos encontrar en la lectura de este capítulo de la antología que recomendé yo la semana pasada, que se llama La filosofía de la educación y los proyectos de educación pública en México. Para los estudiantes que son extranjeros, que no son mexicanos, a nuestros amigos de Colombia, de Chile, a quienes les enviamos un afectuoso saludo, les queremos comentar que en este aspecto nos gustaría mucho que empezaran ya con una actividad de búsqueda en internet o en bibliotecas para que ustedes puedan, en este caso, abordar los proyectos de educación pública en sus respectivos países y hacer esta, digamos, relación entre esos proyectos de educación pública y lo que podríamos llamar la filosofía de la época o, o la filosofía de la educación que se encuentran detrás de estos proyectos. En primer lugar, quisiera comentar también que para apoyar las actividades de esta semana, vamos también a tomar del texto de Fernando Solana, La historia de la educación en México. Los primeros capítulos voy a recomendar a los estudiantes mexicanos que los lean para que vayamos reforzando toda esta parte que tiene que ver con el tema de la clase de hoy. Y también quisiera que los estudiantes del grupo internacional pudiesen darle una ojeada por lo menos a lo que es el índice de esta obra de Fernando Solana, si quieren darle una repasada rápida a algunas de las lecturas o de los temas, con el propósito de que se den una idea de qué es lo que andamos buscando, de qué es lo que queremos en esta parte del curso, que es el de tratar de caracterizar la filosofía de la educación detrás de los proyectos educativos a lo largo de la historia de sus países. Para iniciar, podríamos nosotros considerar, por ejemplo, que la filosofía es una disciplina que trata de dar respuesta a preguntas fundamentales que siempre han motivado la curiosidad o el espíritu eh, crítico, el espíritu que quiere indagar, que caracteriza al ser humano, este espíritu de querer saber, de querer conocer. Y entonces la filosofía busca dar respuestas a grandes preguntas como, por ejemplo, ¿qué es el ser? ¿Cuáles son, de alguna manera, las características más importantes del pensamiento humano? En fin, es una disciplina que aborda estas preguntas que tiene, eh, digamos que una gran trascendencia. En el caso de la filosofía de la educación, eh, de la misma manera, la filosofía busca dar respuestas a planteamientos tan generales como ¿qué es la educación? ¿Para qué se educa? ¿Cuáles son los valores que en un momento dado sustentan las actividades educativas? Y también trata de determinar las bases teóricas y filosóficas, desde luego, de los proyectos educativos. Entonces, en ese sentido, la filosofía de la educación nos introduce en un campo de reflexión muy general. Vimos que la filosofía es una pluralidad de concepciones en relación con el ser humano, con las relaciones de los hombres entre sí y con las relaciones del hombre con el mundo, con la naturaleza. Estas concepciones que hemos visto no son homogéneas, porque en cada época histórica, recordemos un poco la clase pasada, estas concepciones se han ido integrando con el pensamiento pues, de las personas que integran los grupos sociales. No solamente los filósofos, sino cualquier persona que reflexiona y opina sobre estos temas,
hace aportaciones, pequeñas o grandes, a lo que viene a conformar el pensamiento de una sociedad en un momento determinado, en un momento histórico determinado. De esta manera, pues, la filosofía y estas ideas, estas concepciones, expresan el modo como las personas concebimos en ciertos momentos nuestras relaciones y también reflejan de alguna manera los intereses que están presentes en este tipo de relaciones que se dan entre los seres humanos. Así pues, podemos señalar que la filosofía de la época tiene varios componentes. La filosofía popular y también la filosofía académica, ¿no? Esa que hacen los filósofos, los especialistas en la materia. Estas dos filosofías se unen, se imbrican, ¿verdad? Y se expresan en lo que hemos llamado la filosofía de la época. Bien, esto es un poco recordando lo que en la clase pasada habíamos mencionado. Ahora bien, esta filosofía de la época alude a doctrinas que tratan de dar respuestas o sentido, tratan de racionalizar las diferentes actividades que realizamos los seres humanos. En el caso específico de la actividad educativa, podemos señalar nosotros que la filosofía, y en este caso la filosofía de la época, orienta la acción de los seres humanos en una época determinada y en una sociedad determinada. Es decir, juega un papel muy importante en lo que hemos llamado nosotros la orientación de las actividades humanas dentro de una sociedad. Y en el caso de la educación, orienta la acción educativa en un periodo histórico determinado. Y en ese sentido, pues, encontramos que hay una relación muy estrecha entre la filosofía de la educación y la filosofía de la época. De alguna manera, pues, para poder nosotros conocer, descubrir la filosofía educativa, la filosofía de la educación, hay que recurrir a la filosofía de la época. En este sentido, cada sociedad o cada formación social, cada estado nacional, tiene entonces una filosofía de la educación que está en relación con lo que hemos señalado nosotros, que es la filosofía de la época. Y como hemos señalado, que en las sociedades modernas, en donde las relaciones de los seres humanos implican relaciones de poder, y entonces que esta explicación del mundo y de las relaciones sociales alude a los intereses de las diferentes clases sociales que están presentes en una formación social, en una sociedad determinada, podemos entonces señalar que la filosofía de la educación tiene también estas características. De alguna manera, la filosofía que se encuentra detrás de los proyectos educativos responde a intereses y aspiraciones de las diversas clases sociales. Hemos señalado que en estas relaciones, en donde se encuentran estas relaciones de poder, estas relaciones humanas donde las relaciones de poder están presentes, son las clases dominantes las que imponen su filosofía y las que, siguiendo este razonamiento, imponen también en los proyectos educativos, en la filosofía de la educación, imponen también aquellas concepciones que tienen que ver con sus intereses. Podemos decir entonces que la filosofía de la educación es, desde un punto de vista, efectivamente un producto teórico, pero también es un producto ideológico, en el que los contenidos se articulan conforme a las expresiones de la lucha por la hegemonía que se dan en una sociedad determinada. Ahora bien, en la educación pública, y aquí estamos aludiendo ya a un fenómeno específico como lo es la educación pública, raramente los filósofos académicos, es decir, los expertos en filosofía, rara vez participan de la elaboración de estos proyectos educativos.
En todo caso, sus ideas, sus propuestas en materia educativa se dan por conducto de aquellos que participan de manera directa en la elaboración de estos proyectos educativos. En este sentido, aquellas personas que han sido de alguna manera encargadas de elaborar la política educativa, como podrían ser, por ejemplo, los burócratas, los educadores, algunos intelectuales, etcétera, recurren a los filósofos académicos, a sus concepciones generales, a sus elaboraciones teóricas, y a partir de ellas formulan o integran lo que conocemos como una política educativa. De tal suerte que la filosofía de un Estado es un cuerpo que involucra, por decirlo de alguna manera, una pluralidad de filosofías académicas y no académicas, que por estar insertas en un proceso, en las relaciones sociales a lo largo de un periodo histórico determinado, es decir, en un proceso, estas filosofías son cambiantes. Y como señalábamos ya desde la clase pasada, coexisten estas filosofías académicas, filosofías no académicas, los intereses de una y otras clases sociales expresadas en ellas, coexisten, ¿verdad? Y están contenidas, se reflejan en los proyectos educativos. Y esto da cuerpo a una teoría educativa que pudiera ser considerada pues un cuerpo coherente, en el que se trata de expresar esta filosofía de la época, en esta concepción que tenemos de ella, como una filosofía compuesta por las expresiones de los intereses y de las concepciones de las diferentes instituciones. Vamos a hacer una breve pausa y posteriormente continuamos con este video, con esta clase.